lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:57. Damos la bienvenida a la doctora Angélica Abad, profesora de la Universidad de Cuenca. Doctora Abad, ante todo le pedimos disculpas por el cambio en el horario. Hubo este tema de la Corte de la Corte de Justicia de la SUAY, que trató sobre el tema de Quimsacocha, y debíamos informar en forma oportuna a la ciudadanía, pues esta se dilató durante todas las horas hábiles del día de ayer y no salió humo blanco. Ahora conocemos que una respuesta de los jueces podría estarse dando dentro de unos 30 días por la complejidad del tema. Vamos a hablar sobre consulta popular. Quisiéramos también conocer su opinión sobre cómo avanza aquí en la provincia de la SUAY el proceso electoral, pero es ineludible tratar este tema de la minería y el agua en la provincia de El Azuay, pensando en un elemento público, en una decisión del pueblo de Cuenca, que es la consulta popular de Cuenca, lo que se decidió allí y lo que estamos viendo en diversos escenarios, entre ello lo que sucedió el día de ayer en la Corte de Justicia de la SUAY, en esta comparecencia en la que estuvo el gobierno, como lo ha descrito Yacu Pérez, en forma corporativa, con la Procuraduría, varios ministerios, secretarios, abogados desde el oficialismo, en forma conjunta con los sectores productivos, más allá de calificar lo positivo o negativo de cada posición, pero en forma conjunta y corporativa, actuando con el sector privado pro minería. Vale la pena un breve comentario suyo sobre este tema, esta importante comparecencia que tiene connotaciones, por supuesto, también de carácter político, antes de ingresar a lo que sería el tema de la consulta popular. Bueno, en primer lugar, buenos días con usted, Gustavo. Gracias por la invitación. El tema de la minería es una cuestión bastante compleja, ¿no? Es claro que la mayor parte de la ciudadanía de la provincia se ha pronunciado no solamente en la consulta, sino antes también, ¿no? A nivel nacional, si nos acordamos de la primera consulta que incluyó Lenín Moreno en las elecciones seccionales de 2019, ya nos expresamos hacia una dirección y eso se volvió a expresar luego en la consulta de Girón y se volvió a expresar en la consulta de Cuenca y anteriormente también. Algunos fallos de las Cortes habían recogido ese malestar. Y ahí hay una tensión importante entre, diría yo, a lo mejor esto un constitucionalista podría aclarar mejor el panorama, pero claro, en nuestra Constitución hay dos cosas que están ahí como jugando, a ver cuál es el que pesa más, ¿no? Por una es el respeto a la voluntad de los pueblos de decidir qué es lo que se hace con la explotación de sus recursos naturales, la consulta previa y demás. Por otro lado, también tenemos reconocemos en la Constitución el hecho de que lo que está en el subsuelo es del Estado, ¿no? Entonces ahí tenemos esas dos cosas. Sí, usted ha tocado un tema muy importante, doctora Abad, y perdone que le interrumpa. 3 consultas ha mencionado usted, la de Lenín Moreno, la de Girón y la de Cuenca. Y las 3 consultas tienen unos tiempos posteriores similares. La consulta de Lenín Moreno, que fue sobre explotación en el Yasuní, resultó absolutamente inocua. No trajo ninguna consecuencia de carácter práctico, esto analizado por destacados ecologistas en el país. La consulta de Girón y la consulta de Cuenca con respecto a Quimsacocha, estamos viendo lo que está sucediendo. Sí, y entonces es eso, ¿no? Es la idea de qué es lo que pesa más a la larga en términos de nuestro ordenamiento jurídico y el diseño constitucional. Es ese hecho de que el Estado es el dueño del subsuelo y por tanto puede hacer lo que el Estado considera frente a lo que es la voluntad de un territorio y qué es lo que ese territorio quisiera que se haga, ¿no? Y por detrás también tenemos ese tema de que el Estado está buscando, y cuando digo Estado, ahorita sí digo el gobierno y todos los todas las instituciones que lo conforman, están buscando de forma desesperada recursos para poder, solventar sobre todo el tamaño de nuestro Estado y lo que es el gasto público. Le pregunto, una consulta popular o un referéndum conceptualmente no es una máxima instancia, además práctica, ejecutiva,
para definiciones, para que se tomen decisiones por parte de los pueblos, eso en términos generales. De eso yo entiendo, a ver, cierro, ¿no? Y a ver si es que eso pesa más sobre lo que nosotros pensamos que tendría que pesar más, que es el tema del agua, ¿no? Porque estamos viendo nosotros en cuestiones de sostenibilidad a largo plazo. Entonces, lo uno es la búsqueda de recursos a corto plazo, como sea, y la otra es intentar pensar en la sostenibilidad de nuestra provincia. Y ahí hay una cuestión de asimetría también, porque es la provincia de la SUAY frente al gobierno. Por otro lado, está el tema de cuándo las consultas populares, y de esto sí habíamos conversado alguna vez, realmente tienen peso, ¿no? Porque se nos vende, y la consulta es eso, es una consulta, y una cosa es un referéndum y la otra es una consulta. Cuando hay referéndum, eso es obligatorio, pero la consulta a la larga es saber qué es lo que opina, y esa opinión se puede considerar o no. Luego también los constitucionalistas podrán decir, no, en realidad el marco jurídico en Ecuador obliga a que las consultas sean tomadas en cuenta y tal, pero yo creo que ahí hay un rango de interpretación y hay mucha presión, y eso es lo que se vio ayer, y por eso también creo que la Corte empieza a dilatar fallos, ¿no? No es solamente es que el gobierno actúa de forma corporativa, es que empezamos a ver algo que a lo mejor durante mucho tiempo había quedado en debate fuera, y es el poder que tienen los organismos, las empresas multinacionales sobre estados que tienen carencia de recursos, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas presiones, y de otro lado sí hay la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, que en Cuenca y en la provincia de la SUAY están muy organizadas, pero de nuevo haciendo presión, y es donde tenemos la asimetría o la desventaja, desde una provincia en el sur del Ecuador hacia el gobierno central. Y aquí yo lo que me pregunto es si es que estamos generando quizás el apoyo suficiente en el resto de Ecuador como para hacer esa contrapresión sobre el Estado. A veces a mí me da la impresión, pero esto es meramente subjetivo, de que en Cuenca el debate solamente está en Cuenca o en el Azuay. No sé yo si es que somos capaces de posicionar este debate y de transmitir esa urgencia a nivel nacional, de forma tal que nosotros podamos tener o sentir el apoyo del resto de provincias o del resto de la población y hacer ese contrapeso frente al Estado. Pero claro, es una situación... Yendo a cifras y en la situación actual electoral, diariamente estamos acordándonos que hay que elegir a una cantidad de autoridades, a miles en el país, me parece que a 800 en la provincia de la SUAY, o una cifra parecida. ¿Qué le dice a usted ese hecho de que en un tema en el cual se están debatiendo temas fundamentales de interés público como este conflicto agua-minería, solamente 2 de las autoridades de la SUAY, una de ellas que renunció ya a su cargo, hayan presentado una posición en la sesión de ayer? Me dice a mí, digamos, es un modo operandi bastante claro. En el Ecuador hay cosas sobre las cuales los candidatos evitan pronunciarse siempre en elecciones, que es el tema del extractivismo, porque saben que de alguna manera es el principal ingreso del Estado y no quieren atarse de manos con esa posibilidad. Y cuando se han pronunciado al respecto, como de hecho se pronunció Lasso y Moreno en su momento, después han intentado hacer que la opinión pública lo olvide, ¿no? No nos pronunciamos sobre extractivismo, normalmente nos pronunciamos católicos. Solemos tener una posición ambigua respecto de temas como el aborto o el matrimonio igualitario, ¿no? Y son temas que son sensibles ante la ciudadanía y que por conveniencia ellos evitan tocar, ¿no es cierto? Son temas que normalmente cuando una mujer se pronuncia y un hombre se pronuncia, normalmente afecta más a la mujer candidata que al hombre candidato, pero en general, claro, es esta idea de que no quiero casarme con una opinión porque no sé si el día de mañana eso me va a traer consecuencias, sobre todo a nivel local, con mis relaciones con el Estado central, porque las autoridades que se elijan en febrero de 2023 van a tener que convivir y van a tener que obtener los recursos del Estado por 2 años más. Entonces, hay esa idea de que si es que nos peleamos de frente o nos oponemos de frente con el Estado central, luego la situación económica de la provincia va a ser incluso peor porque van a estar bloqueando siempre, y esa es una potestad que tiene el Estado central a través de esta cuenta única del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, de en realidad bloquear, obstaculizar el envío de los fondos y de los recursos que requieren las provincias, ¿no? Entonces ahí, de alguna manera, nuestro ordenamiento institucional, el diseño institucional ata de manos
o ata la lengua, diré yo así, de los gobiernos locales, Un esfuerzo porque de tienen que los, medirse. un esfuerzo de los candidatos locales por ubicarse en lo políticamente correcto, de acuerdo con su visión. Tienen que hacer, no, ni siquiera es lo políticamente correcto, porque lo políticamente correcto, si es que vemos desde el lado de la opinión ciudadana, a lo mejor sería posicionarse. Sino es estratégicamente lo más eficiente después para facilitar, en caso de que lleguen ahí, la gestión o las relaciones con el gobierno central. No, Entonces, no yo creo que quemar es las más velas, estratégico. diríamos. Parece ser que ese es el caso. Bien, veamos qué es lo que sucede con este tema tan delicado para la provincia de Azuay. Además, es una buena oportunidad en este periodo preelectoral que estamos los medios de comunicación conversando con los candidatos, ir aclarando estas posiciones. Es muy importante definiciones en este tema de todos y cada uno de ellos. Pero vayamos al tema de la consulta popular. ¿Cómo vio usted esa acción de la Corte Constitucional? Hay expertos en la materia que señalan que las decisiones de la Corte Constitucional de alguna manera están debilitando las intenciones en el marco de la consulta popular del gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, era una decisión bastante esperada, sobre todo estos dos puntos, ¿no? Yo he escuchado a constitucionalistas cuando el gobierno planteó esto y ya venían ellos diciendo, ¿no? Como expertos en derechos que son, que estas dos piezas eran muy, muy cuestionables porque no solamente habían habido pronunciamientos anteriores, había jurisprudencia ya en ese sentido, y lo más probable era que se rechacen. Y respecto de las otras, todavía queda duda, entiendo yo, porque hay que revisar la letra chica de esos anexos, y también hay algunas partes que generan duda si es que se pueden plantear tal cual o si van a sufrir luego algunas modificaciones. Entonces, me parece a mí que este era un escenario esperable. Entendería yo que, por tanto, el gobierno también sabía que lo más probable es que esto se rechace. Y luego tenemos eso por un lado. Y después tenemos el papel o la importancia de la Corte Constitucional. Es desde hace un par de periodos, la Corte Constitucional se ha constituido en un actor político bastante importante porque ha sabido tomar decisiones o dirimir conflictos entre las otras instituciones del Estado que no se habían podido poner de acuerdo, ¿no? Como el caso de la legalización del aborto por violación. Eso fue mandato constitucional porque estaba obedeciendo a otra serie de cosas que luego ni el Ejecutivo ni el Legislativo estaban muy interesados finalmente a llevar a cabo en este tapete. Entonces, es un actor político importante, pero es un actor político desde el derecho porque toma las decisiones bastante bien fundamentadas y yo creo que se ha legitimado. Ya digo, desde hace un par de periodos, no solamente la actual Corte Constitucional, sino me parece que es la anterior o las dos anteriores, los jueces de la Corte que han sabido tomar decisiones importantes y correctas, ¿no? Dentro del marco del derecho y de la institucionalidad ecuatoriana. Y sí, es un actor de peso porque forma parte de una de las funciones del Estado y es normal que las tenga, ¿no? Y que actúe con esa independencia, fallando independientemente de a quién esto le beneficia. Un tema importante y que se ve paso a paso es la fortaleza de los candados constitucionales de la Constitución de Montecristi. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es uno de los organismos menos reconocidos en el país. Creo que nadie habla bien de esta institución, pero de alguna manera resulta intocable. Y de alguna forma la Corte Constitucional vuelve a ratificarlo, pues el tema, la pregunta quizá más importante, la intención política del gobierno más importante en esto, era el de quitar la potestad nominadora de autoridades de control a este organismo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Corte esencialmente dice que no va por el camino de reforma planteado por el gobierno, tendrá que seguir un camino bastante más complejo, bastante más tortuoso si es que quiere lograr ese objetivo. Sí, y es que es un cambio efectivo en lo que tendría que ver con la estructura del Estado, porque en la Constitución de Montecristi nosotros añadimos dos poderes más, dos funciones más al Estado, a las tres que usualmente habían. Y creamos la función de transparencia y control social y creamos la función electoral. Entonces, cualquier cambio en la modificación de estas funciones y de sus atribuciones implica un cambio en la estructura del Estado. ¿Ya? Y eso era totalmente previsible. Luego, ¿qué es lo que podemos ver ahora hacia atrás? Cuando se hizo la Constitución de Montecristi, se planteó esto como una solución al famoso reparto de poderes que siempre surgía del Congreso.
Y lo que hemos visto es, ya con Correa, que esa creación de esa función podía llegar a un reparto de poder incluso peor, porque estaba solamente en manos del Ejecutivo. Después con Lenín Moreno, y nosotros aprobamos esto también en consulta popular, y de eso no debemos olvidarnos, nosotros aprobamos que se cambie la manera en la que estos actores, los consejeros, se eligen. Aprobamos que se elijan por votación popular de una cierta manera, y luego ¿qué vimos? Vimos que esa votación popular tampoco solucionaba el problema, ¿no? Porque estas personas y estos consejeros seguían respondiendo a determinados intereses, porque es obvio, ¿no? Cómo se elige una persona necesita tener una plataforma y un apoyo político. Esto es así. Entonces, lo que tenemos ahora, en realidad, es una piedra en el zapato y un talón de Aquiles bastante grande en la estructura del Estado ecuatoriano, que no se puede modificar fácilmente, sino a través de una reforma constitucional, a través de todo el procedimiento correspondiente, porque en realidad las distintas fórmulas para designar organismos de control no nos han servido y no han logrado generar en realidad instituciones independientes y con la capacidad efectivamente de controlar a los otros poderes del Estado, pero ninguna. Y lo que planteaba, y esto me parece a mí, digamos, peor todavía, lo que planteaba las consultas del Ejecutivo era retornar retornar los poderes que originalmente son del legislativo, pero que fueron la razón de ser por las cuales luego creamos este consejo. Entonces es un poco volver al marco normativo anterior, y eso no sé si en derecho tampoco es, eso tendremos que preguntarle a un abogado si eso es realmente factible, ese retroceso. Pero sí tendría que ir por una vía de modificación de la estructura del Estado, porque está allí, nos guste o no nos guste. Luego, el problema de todo esto es que se ha visto que esta función, como concentra todos los órganos de control, es como el objeto de deseo de todos los poderes políticos y los actores políticos, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Y ahí es en donde nos tenemos que cuestionar si eso está bien, y luego cuestionarnos también si es posible cambiarlo con el actual modus operandi de los partidos políticos. Y yo creo que ahí está el verdadero problema de la democracia ecuatoriana, la Corte y lo esa que actuación indica de los partidos. En esencia es que las preguntas 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para ser claro, no pueden tramitarse solamente por enmienda, que tendría que ser una reforma parcial. Y esto implica también la acción de la legislatura. Y por tanto de los partidos políticos. Claro. Y ahí hay que preguntarse, y ahí es donde venimos cuestionando de forma constante, ¿qué es lo que quieren nuestros representantes en la Asamblea? Deberían ser, ahí es originalmente donde está depositada la soberanía popular y la diversidad de la sociedad, pero lo que vemos los ecuatorianos y la razón por la cual uno está tan descontento con la Asamblea es que no parecen ser representantes de la diversidad del Ecuador, sino representantes de sí mismos y de sus propios intereses. Entonces, habría que preguntarnos si dentro de sus propios intereses ellos quisieran poderes de control independientes y que funcionen de forma, libre, informada, ordenada y demás. Y eso implicaría que nosotros tenemos que ir tirando una cuerda, que lo que nos va a llegar a dar lugar es realmente una reforma de nuevo, ni siquiera necesariamente a la Constitución, sino a la manera en la que están organizados y en la que entendemos los partidos políticos en el Código de la Democracia. Y eso no lo van a hacer, porque si es que lo hubiesen querido, ya hubiesen reformado esa parte en la reforma del Código de la Democracia que se aprobó en 2020. No está. Y ahí tenemos un problema. Y el problema de origen yo creo que es eso, ¿no? Es la forma en la que los partidos creen o entienden la representación de la ciudadanía. ¿Ve usted espacio, por otra parte, y también tiempo para que el Ejecutivo pueda presentar más preguntas, que ha señalado que tiene algunas pendientes y que eventualmente podría también intentar introducirlas en la consulta? Eso lo dijo, pero yo realmente no entendería en qué le beneficia el no haberlas presentado ya, intentando guardarse alguna carta bajo la manga. Pero tal como está el gobierno en su debilidad y en su mala imagen, no estaría yo tan segura de, es lo mismo. Así como se ha cuestionado, ¿para qué esta consulta popular? Cuando históricamente han sido referéndums de popularidad de los ejecutivos, pues lo mismo. A ver, ya, ¿en qué le beneficiaría ahora introducir otras 4? Decir, ahora, y como ya no me aprobaron estas, entonces ahí sí le saco estas otras. Oiga, pero estamos con unos plazos y esto tiene que estar cumplido dentro de un cierto marco para una cierta fecha. ¿Para qué tratar de forzar algo que no tendría
tiempo de ser adecuadamente revisado y consultado. Entonces, yo no le vería en sí mismo, así como no veo tampoco en esta consulta, mayor futuro. Bien, un breve comentario también sobre la situación de la política local, las candidaturas que se encuentran en proceso de aprobación, la mayoría han sido ya evacuadas, pero hay pocos candidatos que han sido observados y que se encuentran todavía en proceso de apelación que podría dilatarse hasta los primeros días del mes de diciembre. Entre lo más visible aquí está el caso de Luca Palanca, el ciudadano italiano-ecuatoriano, líder en los sondeos. No hay realmente encuestas oficiales, pero ha trascendido trabajos estadísticos hechos por diversos partidos que lo colocan como una primera opción que podría desaparecer cambiando totalmente el escenario. Está también algún tanto sorprendente la aprobación de la candidatura de Felipe Delgado por el Partido Socialista, que en su momento apoyaba a otro candidato con todos los problemas y divisiones que ha implicado lo de Felipe Delgado en cuanto a Pachacuti. Aquí localmente alguna otra novedad que estaba por allí es la eliminación, la no aprobación de una lista de concejales en la coalición que apoya a Marcelo Cabrera para la prefectura. Con estos pocos antecedentes sobre las novedades que se generaron en esta semana, ¿cómo ve usted el avance de esta campaña, de esta pre-campaña electoral hacia las elecciones de febrero? Bueno, y lo que vemos es un poco un reflejo de lo que está pasando a todo el país. Vemos este escenario que al final terminó de configurarse más fragmentado de lo que uno esperaba, que ha demostrado que en el Azuay tampoco es que hay hay un ordenamiento o una institucionalidad política más estable que en el resto del país, que en realidad nuestros movimientos y partidos políticos también funcionan bajo esas lógicas de caudillismo, en donde el partido es el candidato y es esa persona. Y empezamos a ver también, que es de lo que pasó en Pachacuti, que esa lucha de egos, a ver quién figura y quién tiene o sí configurar, porque no somos capaces de trabajar por un proyecto político conjunto, sino que vemos a los partidos simplemente como vehículos para poder tener mayor o menor caudal de votación. Y creo que eso es lo que hace que la ciudadanía se desencante tanto con los partidos y con las viejas caras de la política, que tenemos mucha presencia en la configuración de la oferta electoral para esta campaña, y vaya prefiriendo, no por primera vez, porque esto ya viene ocurriendo desde hace algunos años, figuras nuevas como la de Luca Palanca. Luego, esa candidatura probablemente se mantenga en firme la descalificación, porque ya va pasando a otras instancias y ya van fallando o van reincidiendo en la sentencia inicial, otras no. Pero sí, efectivamente dependerá. Luego, ¿qué es lo que pasa? Solamente ahorita? para aclarar un punto, para que no quede dudas para los oyentes, solamente una instancia ha pasado, la de Luca Palanca, que es de la... se me escapa el nombre, pero de esta instancia electoral aquí en Cuenca, del tribunal. Sí, pero ahorita electoral ya pasó a Quito, y de Quito también derivaron. Pero no pasó a través del Pleno, sino presentaron directo a través del Tribunal Contencioso Electoral, que sería una segunda instancia. Claro, pero es una vía, porque los otros se resuelven solamente en el Consejo y es más rápido. ¿A qué me estaba queriendo referir? A que el tiempo que pasa, mientras mayor tiempo pase entre que se postula uno y se define directamente la candidata, empieza a desgastarse más la imagen, porque la ciudad empieza a decir, bueno, pues vamos, si es que esta persona realmente no va a estar o se demoran tanto en decirle, vamos a empezar a mirar hacia el resto de la oferta y vamos a ir cambiando las configuraciones. Esto en detrimento de la propia candidatura del señor Palanca, ¿no? Mientras más rápido se pronuncien, mejor. Mientras más tiempo se demoren, pues mal. Si es que al final le califican, mal por él, porque irá perdiendo caudal de votación, mientras que los otros ya van a empezar a moverse, él tendrá que esperar, ¿no es cierto? Pero estamos en ese escenario, ¿no?, de desencanto de la ciudadanía, y con razón. Y los partidos políticos tendrían que empezar a trabajar en tender puentes hacia la ciudadanía. Creo que eso es urgente. Y creo que esa es su responsabilidad, porque si no, lo que va a pasar es, van a desaparecer después de no haber tenido un caudal mínimo de votaciones en estas elecciones, y van a intentar reaparecer toda la vida con otros nombres
pero van a seguir disminuyendo en caudal de votación, y esto es por no tener un compromiso claro con un proyecto político, sino con personas en concreto. Sobre los caudillismos a que usted se ha referido, doctora Abad, algo que se ve en encuestas, sondeos que también deben haber llegado a sus manos y que de alguna manera sorprende es aún esa fortaleza de políticos viejos, de viejos líderes, ex autoridades de la provincia. A mí eso no me parece malo, así me parece que tienen ciertas bases. Lo que a mí me desencanta, personalmente hablando, es ver cómo muchos de estos candidatos que fueron autoridades, que pudieran presentar sus proyectos y pudieran sacar a relucir su experiencia, reconociendo sus errores, pero también sus triunfos y las cosas que hicieron bien, se han dedicado a hacer una pre-campaña electoral en redes sociales que es francamente lamentable, que no tiene ningún tipo de contenido. No podemos decir es una campaña simbólica porque no tiene símbolos. No podemos decir es una campaña de contenido porque no tiene contenido. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos exposición en redes sociales y somos capaces de hacer el ridículo más grande en redes sociales porque así nos ven. Y claro, yo creo que eso desvirtúa mucho el trabajo anterior, tanto como si, digamos, podemos criticarles mucho, pero estoy segura de que también podemos sacar a relucir cosas que lo han hecho bien. Sin embargo, ellos mismos relegan la importancia de su gestión anterior y de la política por este otro tipo de una pre-campaña vacía, diré yo, que a mí me parece que desvirtúa la seriedad de la política en realidad. La política no es un show. Es bastante seria y a mí me da pena ver cómo los candidatos no se toman eso con esa seriedad, con la idea de llegar a votantes desinteresados, y cuando lo que tendríamos que hacer es que esos votantes se interesen en realidad, no mantenerles desinteresados con campañas vacías y mensajes carentes de todo contenido. Y creo que ahí también hay una responsabilidad de los partidos y de los candidatos, ¿no? De dar la seriedad que se merece a la política, y no la estamos dando. Gracias, doctora Abad. La entidad a la cual me refería es la Junta Electoral de la provincia de La Suay, que es la que decidió sobre Palanca. Yo pensé que usted estaba diciendo... Sí, usted ha aclarado muy bien el tema en todo caso. Le agradecemos mucho y en todo caso la situación no está clara. Habrá que esperar que se despeje el escenario antes de poder hacer previsiones sobre lo que pueda suceder en la provincia de La Suay. Le dejamos una intervención final, doctora Abad. Pues nada, a la ciudadanía, si es que sobre todo tienen por ahí gente joven que se muestra desinteresada en la política, intentar siempre, yo creo que es traer el voto joven, pero con conciencia crítica, ¿no? Los jóvenes tienen que saber en dónde están parados, y ese desinterés que uno ve, porque yo veo entre mis alumnos de la universidad, ni siquiera saben lo que es el Consejo Nacional Electoral, no se acordaban que ellos mismos votaron por el Consejo, de Participación Ciudadana en Control Social, no les importan quiénes son sus políticos. Eso es grave, porque son ellos y es de los jóvenes en realidad quienes depende del futuro del país. Entonces hay que hacer, yo creo que entre todos, un esfuerzo para que ellos se impliquen y se pronuncien de manera crítica siempre. Además que integran esa gran base de la pirámide de votantes. Gracias a doctora Abad. La doctora Angélica Abad es profesora de la Universidad de Cuenca, de profesión politóloga. Son las 8:25.